esta clase del día de hoy tiene nota y los que participan están sobre 5 en las notas finales. Los que no participan en esta clase tienen menos una décima, que son las personas que imagino que no vinieron, que son varias, ¿no? Como les recuerdo yo, el seminario teológico es un seminario para formar carácter, ¿no? Para que aprendamos nosotros a tener prioridades en Cristo, para que aprendamos nosotros a valorar el llamamiento de Dios como algo supremo, ¿no? El seminario teológico no es ni un conocimiento adicional a nuestra vida, ni es un curso más, ni es una carrera universitaria. El seminario teológico es la carrera de nuestra vida. Es la única que vamos a aplicar todos los días de nuestra vida. Cada día que se nos presente el seminario teológico va a ser nuestra carrera. Por tanto, es una formación de carácter por encima de cualquier cosa. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta eso, que cada clase, más allá de una enseñanza racional, doctrinal, es una enseñanza para nutrirnos en nuestro carácter como ministros de Cristo, ¿no? La idea es que cada uno de nosotros en este proceso al final cumpla su llamamiento, llegue al lugar donde Dios lo ha escogido para llegar y podamos tener, como dice la palabra, la estatura de Cristo, ¿no? Esta palabra tan maravillosa de la estatura de Cristo, en otras traducciones dice el porte de Cristo, en otras dice el carácter de Cristo, en otras dice la templanza de Cristo. Entonces, Jesús hizo su seminario teológico desde niño. A los 12 años ya había estudiado la Torá y el Tanaj, entonces ya era prácticamente un maestro, conocía los primeros libros de la Biblia completamente y enseñaba. Ustedes se dan cuenta que estaba a los 12 años con los maestros de la ley, practicando, enseñando, aprendiendo, y tenía acceso también al Sanedrín como maestro. Por eso le decían maestro, no le decían maestro porque fuera algo de moda, era maestro porque Jesús era maestro judío era Jesús. Entonces, para nosotros el aprendizaje y la teología tiene que ser eso. Entonces sí es importante, porque yo me doy cuenta que fluctuamos mucho en las clases y pues para ustedes, para los que siempre están ahí firmes, los que tienen siempre sus 5, las mejores notas, lo mejor en participación, una gran felicitación, se están tomando esto en serio. Pero para los que no, yo siempre les he dicho, es mejor que si tienen algo más importante que hacer que el seminario, mejor vayan y háganlo y dedíquense a eso más importante que hacer que el seminario, porque el seminario es la carrera de nuestra vida. Y si hay algo más importante que hacer, imagínate, que la carrera de nuestra vida, entonces es mejor ir. Eso más importante es lo que es nuestra vida y es a lo que le deberíamos dedicar nuestro tiempo. Un hombre de Dios, mientras tenga cosas más importantes que hacer que su llamamiento, no está listo para ejercer el llamamiento, está probando a ver si está listo. Y resulta que en las cosas del Señor nunca hay plan B. Ustedes se dan cuenta en el libro de Jonás, un hombre que tuvo un plan B. ¿Cuál fue el plan B de Jonás? Tomar un barco, irme a Tarsis. ¿Y qué pasó con el plan B de Jonás? Nunca funcionó. Entonces los hombres de Dios no tenemos plan B. En el momento en que entramos a esto, escogemos este camino, decidimos servirle al Señor, todos los otros planes son desechados, derribados, destrozados por Dios prácticamente, y es el riesgo que corremos, ¿no? Pero cuando asumimos el plan de Dios, la Biblia dice que el que ha dejado su vida por causa de Cristo la ha hallado o la hallará. Cuando dejamos todo por causa de Cristo encontramos lo que realmente es la vida. Yo sé que la gran mayoría no asiste a un seminario o no son firmes en un seminario o son inconstantes en un seminario y son fluctuantes por las cosas de la vida, ¿no? Que se me presentó esto, que se me presentó lo otro, que tengo un trabajo, que tengo un matrimonio, que tengo una reunión familiar, etcétera, 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 etcétera. Nada es más importante que el seminario teológico. Quiero que lo tengan en su mente supremamente claro. Nada puede ser más importante que el seminario teológico porque esta es la carrera de nuestra vida. Esta es estudiar lo que yo soy, ¿sí? En el mundo nos enseñaron a hacer cosas. En el seminario vamos a aprender a ser alguien, que es muy diferente, ¿no? Aquí no estamos aprendiendo a hacer cosas, no estamos aprendiendo a ser maestros o a dar clases, estamos aprendiendo a ser
ministros del Evangelio. Y eso es lo que vamos a hacer toda nuestra vida. Entonces, la clase de hoy tiene una décima a favor de ustedes, es decir, ustedes si se sacan 4 en la nota, tienen 5, ¿de acuerdo? Si se sacan 3 en la nota final, tienen 4, ¿de acuerdo? Si se sacan, que no deberían sacarse 2, ¿sí? Pasan raspando. Todos los demás que no estén hoy en esta clase, les voy a calificar la nota final menos una décima, ¿de acuerdo? Porque a mí me interesa formar carácter en las personas y es doloroso en un seminario varias cosas. Uno, que no paguen, ¿sí? Porque yo estoy seguro que otras cosas sí las pagan por encima de todo. ¿Ve? Yo conozco personas sin ingresos aquí en el seminario que lo pagan, pero conozco personas también con sueldos, con trabajos que reciben sus quincenas normales y pasan meses y ni un abono. Entonces, eso también tiene que ver con el carácter. ¿Estamos de acuerdo con eso? Una carrera la pagan de una, ¿sí o no? Así sea un crédito en el ICETEX, lo que sea, pero nos endeudamos, nos emproblemamos, pero lo pagamos. Pero el seminario no lo pagamos. El seminario puede esperar. Y tiene que ver con el Señor, ¿no? Con la seriedad, la determinación, todo lo que yo estoy demostrándole a Dios que me interesa y me importa lo que estoy haciendo. Y es simbólico, el precio de un seminario es totalmente simbólico, ¿no? Porque realmente no cuesta lo que cuesta una carrera profesional, pero es una carrera más que profesional, ¿no? Es la carrera de nuestra vida. Entonces, eso uno, demuestra el carácter de una persona. 2, la asistencia demuestra tremendamente el carácter de una persona. En tercer lugar, la participación demuestra un carácter de una persona. Y en cuarto lugar, muy por allá, muy lejos, las notas. ¿Sí? A mí finalmente lo último que me interesa son las notas, eso no sirve para nada. Y el cartón mucho menos, ustedes cuando tengan su cartón de seminaristas no lo van a poder pegar ni en el púlpito, ni poner en la parte de atrás del carro, ni en la placa de la moto, eso no sirve para nada. ¿Para qué le sirve un cartón de teólogo? Para nada, ¿sí? Para nada, pero delante del Señor es nuestra herramienta, es nuestro compromiso, es la doctrina, es lo que tomamos la decisión de ser, ¿no? Ministros. Entonces, los felicito, ya tienen una décima de su materia ganada, felicitaciones. Y vamos a hacer, si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene preguntas de lo que vimos, las pueden hacer. Si no hay preguntas, pues esa fue la clase del día de hoy. ¿Sí? De verdad, si no hay preguntas no hay ningún problema. Se ganaron un 1 por asistencia. Les voy a contar una anécdota de Charles Spurgeon. Él tiene la única, o tuvo, mientras tuvo vida, tuvo la única escuela de pastores en el mundo, en Reino Unido. Y la admisión de los pastores era la siguiente. Él hizo este estilo de admisión durante mucho tiempo. Era citar a los jóvenes seminaristas, porque ser pastor en 1800 no era como ser pastor ahora, ¿no? Ser pastor en 1800 era una honra, ¿no? Era algo muy honroso. Y más en Inglaterra, donde el evangelio estaba entrando como la religión principal, junto con la anglicana, ser pastor era como ser político, como ser senador, como ser concejal, era muy importante. Entonces muchos jóvenes, incluso adinerados, querían hacer en el Instituto Bíblico de Charles Spurgeon la carrera de pastores, como carrera. Y él abrió su seminario para que hicieran la carrera. Y la particularidad de los exámenes de admisión de él era fantástica, porque él les ponía una cita a los seminaristas. La academia quedaba muy lejos de Londres. Tenían que ir a caballo, atravesar algunos lagos, bueno, era una travesía llegar a donde él puso la academia intencionalmente, porque él tenía su biblioteca y el tabernáculo de la fe en el centro de Londres, la iglesia, pero puso la academia muy lejos. Y los seminaristas tenían que viajar como 2 horas para llegar a esa academia y les ponía la cita a las 5 de la madrugada, la cita de admisión. Y en la cita de admisión dejaba a su secretario y él llegaba a las 10 de la mañana. Y los dejaba esperando desde las 5 de la madrugada hasta las 10 de la mañana. Los que se quedaban, y él no les decía nada, o sea, simplemente le preguntaban al secretario, bueno, ¿y dónde está el doctor Spurgeon? No, él va a llegar, espérenlo, en algún momento llega. Y el secretario se quedaba anotando todo lo que decían los alumnos
mientras él llegaba. Este dijo que usted era un incumplido, este dijo que usted era un irresponsable, este dijo que usted bla, 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 este salió corriendo, este se puso a hablar con el vecino, este y este y este. Y antes de que ellos llegaran, de que él llegara a entrevistarlos a ellos, ya tenía la lista de todos los que no iban a ser seminaristas en su seminario. Y finalmente quedaban 1 o 2 alumnos nada más, que eran los que habían guardado silencio, los que lo habían esperado respetuosamente, los que tenían carácter, ¿de acuerdo? Los que dijeron, vamos a esperar, sus razones tendrá, sus motivos tendrá para hacerme esperar hasta las 10 de la mañana, ¿sí? Él es el maestro, yo soy el alumno, voy a esperarlo, algo le pudo haber pasado, y solamente 1 o 2 pasaban esa prueba, que era la prueba de admisión para el seminario de Charles Spurgeon. Entonces, fíjense ustedes cómo sí es un tema de carácter, ¿no? Porque todos ellos querían ser pastores por ir detrás de las riquezas, por ir detrás de la popularidad que habían entonces en Londres, por tener un buen nombre, porque no tenían nada más que hacer en su vida, pero el que se quedaba hasta las 10 de la mañana seguramente que tenía un llamamiento muy claro y no importaba ni el tiempo, ni el horario, ni que le hubieran hecho madrugar, no importaba nada, él quería servirle al Señor bajo cualquier circunstancia, incluso si el doctor Spurgeon fuera un incumplido. A él no le interesaba, él sabía que quería ser pastor y quedaban siempre 2 o 3 seminaristas máximo de 150 jóvenes que iban a presentarse en esas horas descalificados. Si hablaban de él, descalificados. Si murmuraban de él en esas horas, descalificados. Si hacían mala cara, descalificados, ¿sí? Si se ponían a hablar con el vecino, descalificados, porque es una cuestión de carácter. Servirle al Señor es muy delicado, es una cuestión muy importante. Requiere seriedad, carácter, nobleza, disciplina, tantas cosas, ¿no? Entonces, eso también es el Seminario Bíblico de Redención, un lagar donde formamos el carácter en Cristo, y pues es de antemano una felicitación para todos los que están acá, a pesar de muchas cosas, para todos los que han perseverado. También una llamada de atención, ¿sí? Para los que no vinieron y van a ver esta clase, por allí un jalón de orejas. Como siempre les he dicho, esto es una cuestión, un asunto de carácter. Yo nunca califico sobre el examen, jamás. Yo califico sobre el carácter. Así tengan todas las respuestas perfectas. Si su carácter no es perfecto, tome su 3. ¿Y me van a dejar de amar por eso? ¿Cierto que no? No, un 3 no cambia nuestra relación, pero sí cambia su carácter. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay preguntas? ¿Sí? Sí, aquí está el micrófono. Pues espero que no se salga del tema. Lo que pasa es que hemos estado hablando de la justificación. Sí, claro, justificación. Y hay es un el versículo acá en 1 Corintios 7:13, que es pues un poco importante en mi vida, que dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Su merced tiene marido incrédulo? Sí, pastor. Bueno. Por eso es algo muy importante en mi vida. Entonces, pastor, mi pregunta es, dice que el incrédulo es santificado. Sí. Entonces, mi duda es qué tipo de santificación, puesto que si nosotros... Él no ha pasado por ningún proceso, ni de condenación, sí, pero no ha pasado por un proceso de justificación. ¿Qué tipo de santificación? Pero lee lo que dice, léelo otra vez. ¿Todo o solo? Sí, todo. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Okay. ¿Qué dice más adelante? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Bueno, hasta ahí. Si algún hermano tiene esposa que no sea creyente, o la mujer, esto aplica, y ella consiente vivir con él, no la abandone. Esa palabra consciente, ¿de acuerdo?, hace parte no de la voluntad permisiva de Dios, sino de la
procesos de restauración que puede haber en cada pareja, ¿no? Ese consciente no depende de Dios, ese consciente depende de ti. ¿Hasta dónde consientes que tu marido sea incrédulo? ¿Ves? ¿Hasta dónde puedes consentir? Y los límites solo los pones tú, porque habrán cosas que él quiera hacer que dentro de tu fe no cuadren, y tú las tienes que consentir, ¿viste? Que es con tu consentimiento, no con el de Dios. ¿Por qué las vas a consentir? Porque estás esperando a que él conozca de Dios. Pero Dios en este momento, ¿de acuerdo?, no tiene mucho que ver en el consentir, sino es una decisión personal. Eso es relativo a cada relación, ¿no? Porque si el consentir no tiene que ver con que te pegue o que te insulte, entonces porque es incrédulo tiene 3 mujeres más. Habrá mujeres que lo consientan, ¿no? Eso, pero me imagino que es absurdo que lo consientan. Dice que es para que el marido que no sea creyente sea santificado por la esposa y la esposa sea santificada por el marido. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo es que por causa del testimonio de nosotros, él puede alcanzar a Cristo. ¿De acuerdo? Pero es un consentimiento personal. Tú sabes y tienes que preguntarle al Espíritu Santo hasta dónde vas a consentir ese tema. Porque yo considero que un hombre, cuando una mujer conoce de Cristo, el Espíritu Santo afecta el lugar, la persona, afecta a todo alrededor, él se tiene que dar cuenta y hay cosas que cambian en la relación, ¿no? No todo va a ser igual. Debido al amor, porque yo me casé enamorado o me casé enamorada, pero sin conocer de Cristo, cuando vengo y conozco de Cristo, yo tengo que esperar a que Él conozca de Cristo en un proceso. Pero yo tengo que delimitar, ¿ves?, ese proceso, porque ¿quién es el que conoce? Tú, ¿de acuerdo? Y va a llegar un momento en la relación, eso es inevitable, en el que el Señor te va a demandar o el Señor o tu marido, ¿ves? Y si el Señor demanda que es Él, tú lo tienes que escoger a Él, ¿de acuerdo? Ahora, aquí estamos hablando también, la palabra habla de hijos, ¿no? Está hablando de los hijos dentro del matrimonio y de por qué se consiente esto. Para que los hijos no sean inmundos, mas ahora son santos, para que los hijos sean de testimonio. ¿De acuerdo? La palabra santo, en este sentido, tiene que ver con precisamente eso, justificación, la probabilidad que es muy alta de que tu esposo sea justificado estando contigo al estar sin ti. Sin ti es casi que imposible si él no ha aceptado ahora al Señor. ¿Cuál es el consejo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciéndonos, mire, consientan esa relación, ¿de acuerdo?, hasta que él acepte a Cristo, pero esa tiene que ser la meta. Si esa no es la meta, ya no hay un consentimiento, sino una concupiscencia, es muy diferente, ¿de acuerdo? Es como cuando mi hija, exactamente, o mi hijo no conoce de Cristo, pues yo no lo echo de la casa por no ser cristiano, ¿no? Yo consiento eso porque él, a través de mi testimonio y de lo que yo estoy siendo, tal vez se acerque a Cristo, aunque la decisión es personal. Entonces, eso depende mucho de la relación, del tiempo, del contexto, de la relación. Habría 1000 ejemplos para hacerlo, pero es una decisión personal. Pero yo sí creo que si él no quiere aceptar al Señor en algún momento, en algún proceso, o no muestra ni siquiera evidencias, pues hombres hay muchos en el mundo también, ¿no? Sí, o sea, pastor, la duda mía es eso, o sea, él tiene que pasar por un proceso, claro. O sea, no está en la santificación porque uno esté con él, claro, sino él está perdido, él está en condenación. Claro, claro. Ahora, hay algo muy bonito en medio de esto y es lo que yo te decía, que ya es el plano espiritual. Hemos hablado como de lo natural, pero en lo espiritual si tú lo afectas espiritualmente a él, ¿ves? Tú sí lo afectas espiritualmente. Dentro del matrimonio hay un misterio en Génesis 2:28 que dice, y serán una sola carne. Eso en el hebreo tiene otro contexto más profundo y es la unión almática de espíritus. Corintios dice que si uno se acuesta con una prostituta, todos los espíritus y los pecados de esa prostituta se mezclan con uno. Entonces exactamente lo mismo pasa en el matrimonio, que es positivo. ¿Ves? En un matrimonio donde el hombre es inconverso y la mujer es cristiana, no se puede negarse a la mujer, sería un error gigantesco, ¿ves? Porque es la única oportunidad de que lo almático y espiritual surta efecto, ¿ves? Que eso ya es un punto, algo muy sobrenatural, ¿ves? Pero es una opción, también en cuanto a lo que tú afectas la casa, con la oración,
orar por él, eso tiene que dar resultado. O sea, el Señor, y lo que Pablo está invitando a la mujer es, su merced haga lo espiritual, que eso tiene que dar resultado. Pero muchas mujeres, ¿qué pasa en este caso? No hacen lo espiritual y se cansan. Pero si estás haciendo lo espiritual, va a dar un resultado, o positivo o negativo. ¿Qué va a pasar? O ese hombre se convierte o se separan. Pero una de las dos cosas tienen que pasar. ¿Ves? Pero esa palabra consciente no se puede extender hasta el día de la muerte de los dos, porque es concupiscencia, ¿ves? Porque él va a seguir trayendo maldición, trayendo pecado a la casa, trayendo pecado a tu vida. Es una excepción lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, mientras él se convierte, pero es un tiempo, no está diciendo eternamente quédese así y aguántese lo que llegue borracho y que le pegue y que haga escándalo. Yo sé que así no es, ¿no? Pero estoy poniendo ejemplos extremos, ¿no? De personas que se aguantan eso, y yo he visto, hemos tenido que ministrar matrimonios en la iglesia en los que, mire, sepárense, porque o sea, ya es un extremo, como hemos tenido que ministrar otros que favorablemente aguante otro poquito, que el Señor lo va a tocar, y el Señor ha tocado al esposo o la esposa, que es más complicado. ¿Sabían eso? Que es más difícil que una mujer se convierta que un hombre dentro del matrimonio, es más duro. El hombre suele ceder porque ha tocado muchos extremos. La mujer muchas veces dentro del matrimonio dice yo no necesito a Dios, y cuando una mujer dice yo no necesito a Dios, es como mover la piedra de Lázaro, es muy difícil la mujer dentro del matrimonio. Pero bueno, sigue siendo un milagro, sigue siendo una obra sobrenatural de parte de Dios, pero él se va a ir al infierno mientras no acepte a Jesús. O sea, eso es lo único que pasa. La salvación no puede ser por ósmosis ni nada, pero sí tú la puedes afectar bastante a él, muchísimo lo puedes afectar positivamente, ¿no? Para que se acerque a Cristo. Hay muchas estrategias. Ora por él, ora por la ropa de él, unge la ropa de él, ¿ves? Cuando duermas por él, ponle la mano en la cabeza, no para despertarlo, sino para orar por él. Lo que está diciendo Pablo es que todas las estrategias espirituales que la mujer tiene acceso para que ese hombre se convierta son una ventaja enorme. ¿Ves? Lo puedes disciplinar también, le puedes decir eso está mal, entonces te voy a poner en disciplina en nuestra relación hasta que no cambies esa actitud. ¿Por qué? Porque me tienes que respetar también mi fe. El hecho de que tú no seas cristiano no quiere decir que tú tengas que pasar por encima de toda mi creencia. ¿Ves? Entonces sí hay más opciones a favor de que él se convierta que en contra. Y si no se convierte, dale gracias al Señor. ¿Ves? Que puedes rehacer tu vida, que puedes empezar de nuevo, porque todo lo que hacemos en el mundo sin el conocimiento de Dios, ¿de acuerdo? Cuando estamos en Cristo, o son nuevas o no sirven. ¿Ves? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es, yo hago todas las cosas nuevas, que si yo me casé en un estado de no conocer al Señor por la Iglesia Católica o por lo civil, y llego al Señor, ¿de acuerdo?, y no funciona, no hay conversión, no hay nada de eso, yo no tengo por qué seguir peleando por eso, ni seguir peleando por ese matrimonio, si es que no da resultado. Pero lo primero que hago es pelear por ese matrimonio, para ver si el Señor lo endereza. ¿Qué es lo que hace el Señor? Es muy lindo, ¿no? Endereza todos esos caminos y hace que al final funcione. Pero ¿y si no funciona, qué hago, pastor? Pues se separa. ¿Ves? Ahí entra lo que dice la palabra, que la mujer solo se puede separar a causa del aborrecer, o en el caso de su esposo, aborrecer a su esposo o a su esposa. ¿Qué es aborrecer en el hebreo? Ese aborrecer en el hebreo tiene que ver con haber visto cosas impuras de su esposo o su esposa y no poder superarlas. Por ejemplo, haber visto a su esposo con otra esposa, creo que eso no se puede superar nunca. Con otra mujer, digo, en un acto así sexual inmediato, eso no se supera. ¿Ves? Ahí dice el Señor, sepárese, porque hay cosas internas que ya no se van a poder superar. Y si el área sexual en un matrimonio no se puede superar, pues ninguna se puede superar. ¿Ves? Porque hablamos de Génesis 2:28. La unión almática para un matrimonio es indispensable. Por eso Pablo les dice, no se niegue a la mujer no se niega al hombre, no sé qué. Uno dice, pero Pablo, ¿qué anda hablando de sexualidad así? Pablo es un solterón. No, Pablo está hablándolo espiritualmente. Él no está hablando desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista espiritual, todo lo que la sexualidad afecta dentro del matrimonio. Entonces hay muchas ventajas, ¿ves? Y hay esperanza de que él se convierta. Persevera. ¿Cuánto llevas perseverando? ¿Años? Sí, pero ¿cuánto estás, por ejemplo, tú en el Señor ahorita, en este periodo? Sí, persevera. Va a dar resultados, sí, pero pon consciente,
¿ves? Esa palabra consentir es con conciencia, o sea, yo estoy permitiendo algo completamente consciente de que hay límites, ¿no? Tienen hijos, ¿cierto? Por ellos también hay que esperar. Por ellos hay que esperar. Vale la pena esperar. Vale la pena esperar porque cuando Él dé resultados va a ser un gran hombre de Dios. Y entre más duro sea, más alto sea el gigante, más duro es la caída. Sí, cuando caiga a los pies del Señor, no lo levanta nadie de ahí. ¿Ves? Entonces, ten paciencia, espera. Abraham esperó 100 años. ¿Sí? Moisés 80. Ten paciencia, sí. Ahora, si la relación está funcionando, ¿ves? Es funcional, solamente son los temas espirituales y de creencias, pues tampoco hay un afán de separarse, ¿no? Tampoco es una invitación a sepárese, no, porque entonces dentro del consentir hay cosas que están saliendo bien, por así decirlo, ¿no? Si no hay nada que él esté haciendo que realmente esté afectando el matrimonio y tu fe y los hijos y esto, pues todavía hay esperanza, ¿no? Es cuando él rompe ciertos límites que son la moral, los límites dentro del matrimonio sin necesidad de ser el matrimonio cristiano, ¿no? La conciencia de un matrimonio estable, derecho, que no hay infidelidad, que no hay estas cosas, pero cuando ya todo eso se rompe, ya incluso sea o no sea uno cristiano, hay que poner límites, ¿no? Para eso no se necesita la Biblia, ni se necesita el Espíritu Santo, sino se necesita el sentido común y el amor propio también. Bueno. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, yo voy a hacer una pregunta entonces y terminamos. Yo quería hablarles solamente, para terminar, de esta clase de la justificación y hacer un pequeño resumen. Justificación es cambio de posición, para que lo tengan como concepto. En el cambio de posición yo no he sido salvo en la justificación, sino que tengo que entrar en el proceso de la salvación, pero ya estoy justificado. Eso quiere decir que si soy justificado soy salvo, pero no tengo evidencias de salvo, ¿correcto? Así que tengo que empezar a demostrar evidencias de salvo durante la santidad práctica o la práctica de la santidad. Pero el que es justificado, porque es una obra espiritual, es un milagro, es milagro de la salvación. La salvación sigue siendo un milagro porque no depende de mí, depende de Él. El que es justificado es porque va a ser salvo, ¿de acuerdo? Entonces el que es justificado indefectiblemente va a dar evidencias de su salvación durante todo su recorrido como cristiano. La pregunta del millón: ¿la salvación se pierde o la salvación no se pierde? Bueno, que por demás es una pregunta recurrente, capciosa, ¿sí? Una pregunta bien capciosa, pero es una pregunta que tiene una respuesta muy interesante. La salvación no se puede perder, porque no depende del que la recibe, sino depende del que la da, ¿de acuerdo? Si yo te entrego a ti $1.000.000, el $1.000.000, así tú no lo recibas, no se va a perder. Si me explico, el $1.000.000 va a estar ahí. Digamos que yo lo metí en una cuenta a nombre de Javier, $1.000.000, y Javier dice: no quiero el $1.000.000. Ahí va a estar, no se va a perder, sigue a tu nombre, ¿de acuerdo? La salvación no se puede perder. Algunas doctrinas dicen: la salvación no se pierde, la salvación la palabra es se rechaza. Eso no es cierto, ¿ves? Porque la salvación no se puede rechazar. De otro modo, yo tendría participación en la elección de mi salvación y ya habría una obra. ¿Cuál fue? Aceptar o rechazar, ¿ves? Otros dicen: la salvación no se pierde, la salvación se descuida. Bueno, ¿se puede descuidar la salvación? Claro que sí se puede descuidar, pero no perder. Por eso dice el apóstol Pablo: perseveremos en esta salvación tan grande. ¿Cómo descuido yo mi salvación? Muy fácil. Usted tiene un carro muy bonito y no le pone aceite, no le pone gasolina, no le pone todo. ¿Cómo va a terminar ese carro? Estancado en un garaje, ¿de acuerdo? Pero el carro va a seguir siendo suyo, el carro va a estar a su nombre, el carro, aunque no sirva, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿La salvación se puede descuidar? Claro que sí se puede descuidar, pero no perder. Y hay muchos que van a ser salvos con una salvación descuidada, pero no perdida. Ejemplos: Nabucodonosor, ¿fue o no fue salvo?
Claro que fue salvo. ¿Cómo fue salvo Nabucodonosor? Como un loco comiendo como un animal en el campo, pero fue salvo, ¿de acuerdo? ¿Cómo fue salvo el que estaba al lado de Cristo en el último minuto? ¿De acuerdo? ¿Cómo fue salvo Sansón? Descuidó su salvación, ¿de acuerdo? Desobedeció a Dios, descuidó su salvación, pero fue salvo al final, sacrificó su vida y fue salvo. ¿Cómo fue salvo Salomón? Descuidó su salvación, pero al final fue salvo. Unas salvaciones terribles, ¿no? O sea, David, ya hablamos de David, al final de su vida enfermo, pidiéndole a las mujeres que se pusieran en su pierna para calentarse del frío. No se sabe qué enfermedad tenía David, pero posiblemente era espiritual, ya a una profundidad de rencor, de depresión, de tristeza, que no podía calentarse. Entonces ya sabemos y nos podemos dar cuenta que se descuida, pero no se pierde. ¿Por qué? Porque el que es justificado es inmediatamente afectado por el Espíritu Santo. Seguido de la justificación o inmediatamente de la justificación viene algo que se llama el nuevo nacimiento, ¿de acuerdo? Cuando soy justificado, nazco de nuevo, y el nuevo nacimiento implica inmediatamente que el Espíritu Santo empieza a operar dentro de mí la santidad práctica. Entonces, todo cristiano que tome, que fume, que fornique, que mienta, que robe, no es salvo. Punto. Punto. Y ese es el cáncer más grande que tiene hoy la iglesia cristiana. Un montón de cristianos que se van a ir al infierno sentados en la silla de una iglesia cristiana. Porque el que es salvo, dice la Biblia, no puede pecar. El que ha nacido de nuevo no puede pecar. Eso no quiere decir que no peque. Claro que peca, pero no puede vivir en pecado. Es que pecar no es vivir en pecado. Vivir en pecado es tener la conciencia, ¿de acuerdo?, de pecar y a pesar de eso no hacer nada al respecto, ¿de acuerdo? Habrán personas que hayan batallado con pecados durante 10 años, pero batallaron 10 años, ¿sí o no? ¿Por qué Dios no los expuso públicamente? Porque batallaron 10 años, sufrían por ese pecado, se lamentaban, se arrepentían, volvían y pecaban. Era una cadena de sufrimiento, porque el pecado no trae sino sufrimiento, pero ahí estaban en la lucha. ¿Algún día se rindieron? No. ¿Qué hizo Dios? Los santificó, porque pelearon, ¿de acuerdo? Porque todos los pecados y todos los procesos son muy diferentes. Hay pecados incluso que son un aguijón en la carne que hasta la muerte nos llevarán, como el orgullo, ¿sí? Que Dios tratará con esos pecados, pero la persona está luchando, ¿sí? Pero yo no puedo decir en ningún momento que una persona que practique el pecado, hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado, ¿no? Es salva. Sencillamente, para mí, porque la salvación tiene dos evidencias. Una hacia Dios, que es secreta, solo Dios sabe quién es salvo, ¿de acuerdo? Y otra hacia la iglesia, que es más por protección de la misma iglesia. Las obras no son para Dios, a Dios no le sirven nada las obras ¿para quién son? Para la comunidad, para nosotros, para la iglesia, para que nosotros sepamos si esa persona es o no cristiana, es o no es salva, es o no es de confiar. Pero esas obras no sirven para nada para Dios, ¿de acuerdo? Porque pueden haber muchos que hagan obras maravillosas y también se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo, porque están viviendo una vida de mentira, de falsedad. Entonces, finalmente, el que es o no es salvo es un misterio, ¿de acuerdo? En las manos de Dios eso es un misterio que no nos compete a nosotros, ¿de acuerdo?, juzgar, pero nosotros sí tenemos evidencias, ¿de acuerdo?, de quién es y quién no puede ser salvo por los frutos, por las evidencias. Ahora, vamos a poner esta pregunta que va a salir inmediatamente. Si un pastor ha sido santo toda su vida y cayó en adulterio y en el acto sexual le dio un infarto y se murió, ¿sí o no? Que no ha pasado. No está en los anales de la historia, ¿sí o no? Por alguna razón Dios no ha permitido que eso pase. Pero supongamos que eso pasara, pobre pastor, la desgracia del pastor, le dio un infarto al viejito, en pleno acto sexual se murió. ¿Para dónde se fue? Dígame, está fácil. Para el infierno, derecho al infierno. ¿Ven? Porque no era salvo, porque Dios no lo salvó.
porque su pecado era recurrente, porque a pesar de que era pastor, a pesar de que oraba por los enfermos, a pesar de que se levantaban, a pesar de que profetizaba, ese pecado lo iba a llevar a la muerte. Y voy a ponerles el otro contexto. Supongamos que el mismo pastor, o otro pastor de otra historia, adúltero, fornicó, mintió, le dio cáncer, a la semana de que le dio cáncer, se murió. ¿A dónde se fue ese pastor? ¿A dónde hay probabilidades que se haya ido ese pastor? Tuvo tiempo de arrepentirse. Así que el que es salvo, así sea en el último minuto, amados, va a tener su tiempo. Entiendan eso, va a tener su tiempo. El que es salvo y Dios sabe que su pecado es más fuerte que él, Dios se lo lleva antes de que el pecado lo lleve al infierno. Es que la salvación no es de nosotros, es que yo no puedo hacer nada para ser salvo, ni para guardar mi salvación, ni para salvarme automáticamente. Todo la salvación pertenece a Dios, pero como creyente lo único que yo puedo hacer es mirar cómo Dios salva a unos y salva a otros, punto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un pastor cayó en adulterio en los últimos días de su vida, fue disciplinado en la iglesia, no quiso cambiar, estaba muy atado y murió en su casa. Un día murió en su casa. ¿A dónde se fue ese pastor? ¿Sí? Tuvo muchas opciones de ser salvo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Pero si una persona se tira de un 10º piso y se suicida, en el momento que hizo su piecito así, ya está en el infierno. Porque su último acto, ¿de acuerdo?, fue un pecado. Así, en la caída, que es muy difícil que alguien diga, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, sangre de Cristo, protégeme, ¡pum!, totazo. ¿Sí? Es absurdo pensar este tipo de cosas de una salvación tan grande del Hijo de Dios entregando su sangre en la cruz del Calvario, que uno la ponga a estos precios tan bajos, ¿sí? Como pensar que alguien se lanza de un 10º piso y en el proceso de caída se arrepiente y cuando cae se va al cielo. Es absurdo, ¿de acuerdo? Es absurdo, Dios no trabaja así. Definitivamente Dios no trabaja así. Y para esa muestra está el condenado que está al pie de la cruz. Ese condenado tuvo su oportunidad, su tiempo de arrepentirse, de reconocer a Jesús. Punto. Si no hay oportunidad de arrepentirse y reconocer a Jesús, directo al infierno. No hay nada que hacer. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que nosotros podemos decir, pero el pastor fue justo toda su vida, pero el pastor fue lindo. Usted no sabe cuál era el corazón del pastor. ¿Con qué discernimiento nosotros determinamos la justicia o la injusticia de otra persona? Si nosotros no sabemos, ustedes no saben quién soy yo, qué pienso, cuáles son mis pecados ocultos, no tienen ni idea, y sin embargo ustedes piensan que yo soy bueno, y con todo y eso que ustedes piensan que yo soy bueno, yo calificaría 100% para irme al infierno, si no fuese porque mi salvación depende de Él y no de mí. Califico 100% para irme al infierno, igual que ustedes. Porque la salvación no depende de mí, depende de Él. Entonces el que muere en pecado no era salvo, y la providencia de Dios a todo aquel que es salvo le va a permitir ser salvo hasta el final. Mi abuelita murió de 93 años, era salva, y durante 93 años negó al Señor, y nosotros íbamos, le predicábamos y le hablábamos de Cristo. Se enfermó, después de 12 años de predicarle, 14 años creo, mi esposa fue, le predicó 10 minutos y fue salva. Y a los días se murió. ¿A dónde se fue? Al cielo. Era salva, claro, fue mala toda su vida, no aceptó al Señor, claro, pero era salva. ¿De quién dependió? De Dios. Dios la escogió a la viejita. ¿Sí? Dios escogió a esa viejita porque era bien terca. ¿Sí? Es un milagro de Dios la salvación. Y sigue siendo de Dios, sigue siendo un milagro, sigue siendo una misericordia. Por eso cuando nosotros Dios nos salva, solo nos queda la gratitud. Señor, ¿por qué a mí? O sea, tú me salvaste a mí, ya lo hiciste, ese acto ya está hecho, ¿de acuerdo? ¿Por qué a mí? Ahora, cada uno de ustedes sabe, y esa es la misión de nosotros, si son salvos o no son salvos. Cuando estamos tambaleando en pecados, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿yo he nacido de nuevo? Porque de pronto estén en el camino de la salvación, en la entrada, en la puerta de la hermosa del templo,
pero no hayan entrado al templo. Y tal vez la salvación esté al frente de ustedes, pero no han atravesado esa puerta, ¿de acuerdo?, de la salvación. Entonces, si no han nacido de nuevo, pues cada vez que sientan eso en su corazón es una oportunidad que el Espíritu Santo les está dando de nacer de nuevo. En mi caso personal, yo conocí del Señor desde los 8 años, ¿de acuerdo? Y fui rebelde, y fui necio, y pasé por iglesias, y entré y salí de la iglesia, y volví, entré y salí de la iglesia. ¿Saben cuándo yo fui salvo? Que lo reconocí delante del Señor hace 14 años atrás, y conocí al Señor mucho tiempo atrás. Y yo creía que era cristiano, y creía que era salvo, y creí que me iba a dar al cielo con una botella de aguardiente en la mano, y con un cigarrillo, y con una mujer aquí abrazada. Yo decía, no, la salvación no se pierde, porque yo era el teólogo. Sí, pues claro, cuando tú sabes de teología y de gracia y de doctrina, tú ya manejas la salvación a tu manera y dices, yo no me voy a ir al infierno porque yo soy salvo y la palabra dice que la salvación no se pierde. Todo esto lo usaba para justificar mi pecado, pero reconocí un día en un hospital que no era salvo, y ese día le dije al Señor de todo corazón, sálvame, Señor, sálvame, necesito que me salves. Y desde ese día en adelante, óigame, nunca retrocedí. Entonces, una evidencia de que alguien es salvo es que nunca retrocede. Tiempo antes de que esta persona no haya retrocedido, ¿era salva? También, pero no sabíamos. Él tampoco lo sabía, ¿ves? Pero cuando dejó de pecar y caminó hacia adelante en la salvación, ahora ya lo sé que soy salvo. ¿Ves? Es lo que Jesús le está tratando de explicar a Nicodemo. Si no naces del Espíritu, no hay nada. Y nacer del Espíritu significa hacer las cosas del Espíritu y caminar en las cosas del Espíritu. Yo era salvo, efectivamente. En mi posición, no, pero en mi promesa sí. No estaba en el tiempo de ser salvo, ahora soy salvo. Pero ¿qué pasa si de repente mañana me retiro y digo, no, me voy a dedicar a la música, voy a dedicarme a una vida bohemia, voy a quitar a Dios de mi vida, voy a negar al Señor? ¿Era salvo? No, viví 14 años de una farsa. Eso es lo delicado de la salvación. Por eso el Señor dice, perseveremos, cuidemos una salvación tan grande, ¿de acuerdo? Porque yo también, por eso les dije, yo califico 100% para irme al infierno, ya, en este momento, porque no depende de mí, depende del Señor, ¿de acuerdo? Justificación es un cambio de posición que da como resultado la santificación. Si no hay santificación, nunca hubo un cambio de posición. Por tanto, todo aquel que esté cautivo de sus pecados no es salvo. Y el trabajo más grande ahorita de la iglesia es reevangelizar a todos estos sinvergüenzas que hay en la iglesia. Miles de millones de cristianos que creen que se van a ir al cielo, se van a ir al infierno, porque no conocen la salvación, porque están engañados, porque son como la iglesia de Sardis, porque son como la iglesia de la Odisea, ¿de acuerdo? Preocupados por todo menos por la salvación. Entonces, un trabajo interesante que tenemos nosotros, ¿sí?, es reevangelizar a un montón de cristianos que no tienen ni idea, que se están perdiendo en el infierno, porque aquel que no vive como salvo, punto, no es salvo, hagan lo que quieran. Jálense los pelos, escriban un libro de teología, peleen con Carminio, con Albinio. Por sus frutos los conoceréis. Jesús lo resumió mucho más fácil. Si está haciendo lo malo, lo siento, eso no es salvo. Oren por esa alma para que sea salva, para que nazca de nuevo. ¿Otra pregunta, Nico? Me pareció súper interesante, Paz, ahorita que usted comentaba que Salomón, que Nabucodonosor fueron salvos, pero digamos, ¿cómo haría? Digamos, estamos en un escenario en el que tenemos que argumentar ante el raciocinio, no sé, de un agnóstico, de un ateo, de un creyente que es muy racional. ¿Cómo podríamos argumentar la salvación antes de Cristo para estos personajes, pues digamos, del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta que estaban regidos pues bajo la ley y no bajo la gracia? O sea, claro, ¿cómo podríamos argumentar y pues prácticamente ganar? Es muy sencillo, Nico. Mira, hay 3 estados de tiempo, según la palabra de Dios. No lo puedes argumentar según la ciencia, pero incluso estos 3 estados de tiempo la ciencia también los avala. La eternidad, ¿de acuerdo?, que se llama teológicamente el eterno presente de Dios, ¿sí?, porque es un eterno presente. Segundo, la mortalidad, que es nuestro tiempo, ¿sí?, el tiempo finito, ¿sí?, y en tercer lugar, el Seol,
lago de fuego, el Hades, la muerte, ¿no? La muerte final, ¿de acuerdo? El problema con la eternidad de Dios y el Seol es que ambos son eternos, de acuerdo a la palabra de Dios. Ambos son eternos, solamente que cambian de estados, digámoslo así, que antes se llamó el lugar de los muertos, que después se llamó el Seol y que por último se llama el lago de fuego de la condenación eterna. El cielo, ¿de acuerdo?, no es que cambie de estados de tiempo, sino está todo al tiempo ahí. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? ¿Qué pasa con Moisés? ¿Qué pasa con todos ellos? Que como Dios está moviéndose en un eterno presente, en una dinámica de tiempo diferente a la de nosotros, ellos ya fueron salvos incluso desde antes de ser creados, incluso desde antes de nacer, porque Dios estaba allá, aquí y aquí atrás. Difícil de entender para nosotros, imposible de entender, porque es una cuestión de fe, ¿ves? Por eso ahí es donde entra en juego la fe. La razón es imposible aquí, ahí entra la fe en que yo creo que Dios está en el futuro, creo que Dios está en mi pasado y por eso dice Apocalipsis 4, el que era, el que es y el que ha de venir. Está mostrando las tres etapas de Dios en la vida del creyente, no en la vida de Dios. Dios no es el que es, ni el que era, ni el que ha de venir. Eso es para nosotros. Para Él es eterno, punto. Él no está ni al final ni al principio y por eso Jesús lo graficó tan perfecto. Él es el alfa y el omega, principio y fin. Es decir, en la eternidad no hay tiempo, Nico. En otras palabras, si te quieres volar la cabeza más todavía, ¿ves? El día que tú llegues al cielo, ahí va a estar tu mamá, van a estar tus hermanos, va a estar Abraham, va a estar Pablo, van a estar todos y todas las promesas de Dios van a estar ahí juntas, porque en el cielo no hay tiempo, ¿de acuerdo? Si en el cielo hubiera tiempo, entonces correría una línea de tiempo en la cual tú llegas primero y después llega tu mamá. No, ¿de acuerdo? Entonces yo tendría dolor de por qué no está mi mamá en el cielo. Bueno, en el caso de que tú te vayas primero o al contrario, ¿no? Esto no es profético, nada, esto es un ejemplo, ¿sí? No hay línea de tiempo, el cielo es eterno, el cielo es ya. Por eso cuando Dios se le apareció a Moisés le dijo yo soy el gran yo soy, que se refiere a presente. Inmediatamente Dios le dijo a Moisés su línea de tiempo, ahora. Yo soy el Dios de ahora, no el de ayer ni el de mañana, el Dios del eterno presente. Para mí no hay futuro ni pasado, para mí solo está el hoy. Eso quiere decir que en esa línea de tiempo en la que corremos nosotros, supongamos que es este tablero, la línea de tiempo en la que corremos nosotros, Dios es un círculo gigantesco alrededor de esa línea de tiempo, moviéndose aquí, ¿de acuerdo? Y moviéndose aquí al final. Por tanto, Él ya sabe todo el comportamiento dentro de la línea de tiempo y ya sabe el final. Como Él conoció el comportamiento de todos desde el principio, salvó a Abraham y listo, y te salvó a ti y listo. Es difícil de entender. Pues es fácil, la verdad, pero es una cuestión de fe. ¿Ves? Es una cuestión de fe. Yo estoy seguro que cuando yo llegue al cielo, seguro, ¿de acuerdo? Allá me voy a encontrar con mi esposa, allá me voy a encontrar con mi hija, allá me voy a encontrar con los que son salvos de aquí de redención, los que se han mostrado evidencias de salvación. ¿Por qué? Porque es la promesa. Ay, pero pastor, ¿cómo así? ¿Están aquí en la tierra y están allá en el cielo también? Sí y no. Sí para la eternidad, no para nuestro mundo finito, ¿de acuerdo? Y si te quieres volar la cabeza más, eso lo está estudiando la física cuántica en este mismo instante, que son los estudios de las teorías de cuerdas y toda esa cosa que se vuela en la cabeza y etcétera. Pero la realidad, allá es otra dimensión, es otro tiempo, otro espacio, donde hay otro Nico, salvo. Por eso el Señor dice que desde antes de que te formase, ¿qué hice? Te santifiqué. ¿Qué más hice? Te di por profeta a las naciones. Entonces, desde antes de que Nico apareciera, ya estaba en el cielo salvo. Eso es la esperanza. Y eso hace que mi esperanza se fortalezca. Por eso, qué miedo al COVID, qué miedo a las guerras, qué miedo a nada. Si ya hay un Nico allá, aquí solo hay un Nico que está cumpliendo una misión transicional, temporal, de testimonio, de alcance a otras personas, de santificación de su familia. Y sobre todo el testimonio más grande de nosotros no es alcanzar al mundo, sino mostrar el amor de Dios. Entonces Nico no va a ser sino una muestra del amor de Dios en la tierra. ¿A quiénes? A todos los demás. Y al final del juicio, a todos los que no aceptaron. ¿Viste? No es un argumento tan difícil, de hecho es muy sólido. El argumento de la eternidad y la salvación eterna y del eterno presente es un argumento bien sólido que cuando se lo dices a cualquier persona queda completamente desarmada, porque ningún Dios de los dioses que hay crea este argumento de
estar en todos los tiempos y estar en un eterno presente, en otra dimensión que pues es el reino de los cielos, es la Jerusalén prometida, la Sion celestial, donde Él se rasgó su eternidad para hacer una línea de tiempo y en esa línea de tiempo mostrar su amor. Es como una carta de amor, ¿de acuerdo? En la cual yo resumo todo lo que siento por la persona que amo. Pero en esa carta se contiene todo el mensaje para la persona que la lee. Para mí, yo no tengo problema con cuánto se tarde leyéndola, con qué haya en la carta. Yo no tengo problema porque estoy por fuera de la dimensión de la persona que está leyendo la carta. Por eso Jesús tuvo que venir, viste que ahí toma sentido más lo de Jesús todavía. Jesús tuvo que venir al mundo a explicarnos la eternidad del Padre, a explicarnos nuestra línea de tiempo, nuestra mortalidad. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Tú eres escogido, eres predestinado. Bueno, listo, y el problema de los que no son. Pero si tú ya eres salvo y eres escogido y eres predestinado, ¿por qué sigues preocupándote por los que no son? Si el mensaje es llevar el Evangelio para salvación o para condenación. Es decir, cuando una persona se condena, cuando tú le predicas a una persona y se condena, también es una buena noticia. ¿Ves? Porque ¿qué hace esa condenación? Mostrar y ratificar que Dios tuvo misericordia de esa persona y que esa persona nunca quiso la misericordia de Dios. Entonces eso ratifica que Dios es justo. Cuando una persona es condenada por causa del Evangelio, ratifica la justicia de Dios. Al final, en el juicio final, todo eso lo vamos a ver mucho más claro. ¿De acuerdo? Ahorita para nosotros eso es un misterio y Pablo dice que lo vemos a tientas, ¿sí? Así como un cieguito cogiendo, pero al final del juicio, ahora entiendo todo. ¿De acuerdo? Por eso somos privilegiados, por eso no nos debería costar tanto ser cristianos, porque es un privilegio inmenso el que se nos dio a nosotros de ser salvos, sin tener nada especial para hacerlo, ¿no? Entonces Dios nos amó y nos dio ese privilegio. Esa es la forma sencilla, ¿no? Dios es eterno, punto. Dios es eterno, está al principio, está al fin. Él conoce el principio, el fin y el desarrollo de cada vida, ¿sí? Por eso para nosotros es un misterio la salvación, pero para Él no lo es. Él ya lo sabe. Bueno, vamos a orar. Osquita, la última. Debería ser la primera, claro. Debería ser lo que se le da a los chicos cuando entran la primera vez a la iglesia. Buena pregunta, Osquita. Debería ser la primera. Lo que pasa es que la teología no es muy popular en la iglesia, Osquita. Incluso lo que yo les enseño aquí es prohibido en muchas iglesias. Ahí, bueno, en 1 Juan 5 dice: si alguno de ustedes ve que otro creyente cometió un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. ¿A qué hace referencia? Ese pecado que lleva a la muerte es un pecado que está fuera de la salvación. Es el mismo pecado de la blasfemia al Espíritu Santo, a eso se refiere. Ningún creyente puede blasfemar el Espíritu. No lo puede hacer. Solamente alguien que está perdido puede blasfemar el Espíritu. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, el pecado o muerte, en este caso, es alguien que está dentro de una iglesia. Es terrible este caso, ¿no? Porque es una persona que está dentro de la iglesia creyendo que es salvo y pecando contra el Espíritu Santo. En otras palabras, es un apóstata. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo y sin juzgar, las evidencias del pastor, como se llame, Creciendo en Gracia, es un apóstata, ¿no? Tiene un pecado de muerte, blasfema contra el Espíritu Santo, muere bajo esa ley, ¿de acuerdo? Se va al infierno. Es esa clase de personas, ¿no? Esas personas que apostatan de la fe, que ya no hay reversa, que no van a volver atrás y que se mueren en esa ley. Ni se ore por ellos. ¿Para qué? Orar por una persona de esas. Ese es el pecado de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero un creyente no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. No lo puede hacer, no hay cómo. ¿Ves? Porque el Espíritu Santo lo está controlando, le impide blasfemar, ¿sí? No hay cómo blasfemar contra el Espíritu Santo. No hay cómo. Solamente si no se salva. Bueno, vamos a orar y a terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, por terminar este tema de la justificación, porque todos los que estamos acá somos justificados por ti, Padre. Tú nos salvaste, nos redimiste, Señor, y nos diste
ese regalo maravilloso, Señor, de la salvación, de la gracia y de poder estar contigo. No lo merecíamos, Señor, no lo merecemos aún, Señor. Sin embargo, nos amaste y no tenemos explicación del por qué, Señor. Y por fe, Señor, sabemos que tú nos llevarás al cielo, Padre Santo, y nos veremos en esas bodas maravillosas, en el milenio y en la Nueva Jerusalén, Padre Santo, y disfrutaremos de todos los beneficios de que tú nos hayas escogido, Dios. Por esa razón entregamos nuestra vida en servicio, en devoción, con pasión, con intensidad a ti, Señor, porque es lo mínimo que podemos hacer por un Dios bueno y maravilloso que entrega a su Hijo, aún sin merecerlo, por personas como nosotros, Dios. Gracias por ser tan bondadoso, por ser tan bueno y por justificarnos. De ahora en adelante, Señor, enséñanos a caminar radicalmente en la santidad, a perseverar en la salvación, Dios, y a perseverar, Dios, en el sobreedificar que el apóstol nos enseña en nuestra vida como creyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor por su vida, por llegar hoy a clase.